Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Estamos en Deportes en Casa. Tenemos un invitado súper especial llamado Alfredo Pedrique. Vamos a invitarlo para iniciar este conversatorio. Vamos a primero poner el nombre aquí. Saludos a Marcel. Ok. Estamos poniendo el nombre aquí. Veo que ya Alfredo se conectó. Vamos a aceptarlo. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? Rafael, mucho gusto, un placer. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. ¿Qué hacía antes de la entrevista? Bueno, traté de hacer ejercicio, pero aquí en Arizona el calor está demasiado fuerte. Ah, está en Pero Arizona. sí, sí, yo vivo en Tucson y hoy amanecimos casi en 100 grados, entonces Wow. eh, sí, estuve conectado en Instagram viendo a John Robles, no sé si lo conoce, un venezolano que también ha hecho unos live muy buenos. Ah, bueno, bueno, no. Si no lo conozco, me toca documentarme, porque todo lo que es el ámbito, Está bien, está bien. ¿Estás en Dominicana? sí, realmente sí. Bueno, antes estaba en España, estoy Ok, realizando un máster, ajá. pero por la situación hemos continuado el máster online y tuve que regresar a mi país. Ah, ok. Sí, sí. Y Con cuénteme, queremos saber de usted, o sea, queremos saber la historia. Primero sabemos que usted ha sido dirigente, pero antes de todo eso, usted era pelotero, Sí. entonces jugó. Y entonces tiene un apodo, tenía un apodo en Venezuela, que me gustaría primero, antes de iniciar todo, por qué le llamaban así y que me diga el apodo. Wow, bueno, desde mi infancia, La guerrilla, si no me equivoco, bueno, ¿verdad? la, la famosa guerrilla, bueno, por los tiburones de La Guaira, el equipo que originalmente firmé en el año 78 Es y así. ese mismo año firmé con los Mets de Nueva York, me firmó un scout puertorriqueño, se llama Nino Escalera, una bella persona, sí, me enseñó muchísimo, igual que el dueño de los tiburones, el señor Pedro Padrón Panza, que para descanse. Yo creo que esos fueron dos grandes maestros que yo tuve en el comienzo de mi carrera en el gol profesional. Y la famosa guerrilla, bueno, ese es un equipo de los años 80 bastante bueno. Teníamos peloteros criollos muy buenos. Gracias a Dios, bueno, todos, casi todos llegaron a grandes ligas y nos desarrollamos juntos. Entonces, la guerrilla se da porque era un equipo muy unido dentro y fuera del terreno y siempre nos caracterizamos por jugar el juego fuerte, respetar el juego, respetar a los fanáticos. Y en aquella época, los 80 en el béisbol en Venezuela, había mucha competencia. Todos los equipos tenían el material criollo, los rosters demasiado buenos. Entonces la Claro. competencia, sí, no, la competencia fue increíble en aquellos años 80. Y salió ese nombre de la guerrilla porque cuando salíamos al terreno, bueno, era matar, a conseguir la victoria. Sí, trabajábamos juntos, un equipo bastante Bien. unido. Sí, sí. Y lo que nos ayudó fue eso, que nos desarrollamos tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Igual, veníamos a jugar doble A, triple A, Grandes Ligas y no veíamos la hora de llegar a Venezuela para reportarnos, comenzar las prácticas. Fueron pocas las veces que nosotros llegamos tarde del equipo de los Tiburones de La Guaira. El que más, bueno, Luis Salazar, Osvaldo Guillén, que jugaba mucho aquí en Estados Unidos y por el cansancio, entonces siempre agarraban 1 o 2 semanas de descanso. Pero por lo general, vuelvo y repito, nos reportamos temprano por esa ansiedad, esas ganas de estar juntos y de trabajar como equipo y tratar de ganar campeonatos. Es así, bueno, pero antes de todo eso, usted, queremos saber la infancia de usted, o sea, cómo inició ese proceso de ser pelotero. También queremos saber qué le inspiró a jugar pelota y cómo fue toda su infancia, todo eso. Mira, yo me acuerdo que mi papá jugó, él fue en la aviación en Venezuela, fue militar por muchos años. Él y su hermano Morocho Freddy, mi papá jugaba short y su hermano segunda base. Entonces,
representaron a las Fuerzas Aéreas en los campeonatos internos allí en Venezuela, diferentes campeonatos nacionales que llaman, de interfuerzas, o se llamaban interfuerzas. Y cuando venían esos campeonatos, nosotros íbamos con ellos y jugaban en diferentes estados del país en Venezuela, Barquisimeto, Maracaibo, nosotros íbamos. Y yo me acuerdo que tenía 5, 6, 7 años y desde allí comenzó prácticamente el interés mío por jugar pelota. Mi tío, por parte de los Pedriques, Obdulio, él dirigió un equipo de la universidad en la capital, en Caracas, por muchos años, béisbol amateur. Fue buen manager. Dos de sus hijos también jugaron béisbol amateur. Mi primo Miguel Ángel García, que él pichó en Grandes Ligas con los Angelinos, con los Piratas. García, mi mamá, hermano de su papá, perdón. Entonces también el béisbol existía en la familia, por ambos lados, los Pedrique y los García. Y cuando tenía 7, 8 años, empecé a jugar béisbol menor en el estado donde yo viví, en Venezuela, en el estado Carabobo. Mi ídolo fue David Concepción. Yo fui fanático del equipo del Venezuela, de los Tigres de Aragua, y también fanático de los Rojos de Cincinnati en los años 70. Pero ya, sí, no, de la infancia mía fue el béisbol. Gracias a Dios, mi familia me apoyó muchísimo estando en high school. Fue cuando empezó despertó el interés que quería ser pelotero profesional, siguiendo a David Concepción. Quería jugar la misma posición de David Shortstop, porque yo fui pitcher, fui catcher cuando mi papá me dirigió en lo que llaman infantil, y no me gustó mucho. Yo creo que quería estar jugando todos los días, y sobre todo me llamó mucho la atención esa posición. Entonces, estando en el segundo año de high school, de bachillerato, fue cuando comencé a pensar y a desear que quería ser pelotero profesional, siguiendo el béisbol en Venezuela. Por supuesto, me gustó muchísimo y mis padres siempre me apoyaron con la condición de que terminara mi high school, que terminara el bachillerato. Esa fue la única condición que me pidieron, me pusieron mis padres, que si quería ser pelotero profesional está bien, ellos me apoyaban, pero que tenía que por lo menos sacar el bachillerato. Cuando llegó representé al estado Carabobo en 7 competencias nacionales, y en el año 77 fui a un mundial juvenil en Argentina. Sí, representé a Venezuela, quedamos campeones ese año 77, y en el 78 fue cuando firmé el profesional. Pero yo diría que sí, mi papá fue la primera persona por ese hecho del que jugaba softball. Me acuerdo que con su hermano tenía un récord de 12 WP, un campeonato de las Fuerzas Aéreas. No sé si ese récord ya lo rompieron, no tengo idea. Pero por eso me llamó la atención de querer jugar infield. Viendo a mi papá, viendo a mi tío, que es tío padrino. Entonces, desde allí Alfredo Pedrique mostró mucho interés por el béisbol. Sí, y bueno, sabemos que, por ejemplo, si buscamos información de usted, no sale Alfredo Pedrique, sale Al Pedrique. O sea, todos te llamaban Al. Sí, bueno, eso fue una cosa que comenzó cuando yo llegué a Estados Unidos. Porque en Venezuela, sí, todo el mundo me llaman Alfredo, pero ya cuando llegué a Estados Unidos te quieren recortar el nombre. Entonces, cuando me acuerdo que el primero que me llamó Al fue un coaching field de los Mets en Liga Menores, y después fue mi manager en Liga Menores, Matt Galante. Él tuvo muchos años con los Astros, muchos años con los Mets, fue coach de Grandes Ligas. Después creo que fue manager de Grandes Ligas, si no me equivoco, con los Astros de interino. Y él fue el primer responsable de cambiarme mi nombre, y comenzaron a llamarme Al, y aquí en Estados Unidos me conocen así. Cuando yo digo Alfredo, no creen que soy la misma persona que le llaman Al. Entonces, bueno, lo dejé así, quedó como Al, pero cuando regreso a Venezuela, por supuesto, todo el mundo me llama es Alfredo. En realidad son pocas las personas en Venezuela que me dicen Al. Siempre es Alfredo, y se quedó así como Al, y bueno, ni modo, ya no lo puedo cambiar. Tantos años. Realmente. Sí, Venga, sí. yo anoté unos jugadores que usted conoció allá, pero antes de ese proceso de Liga Menor, me gustaría que nos contara cómo fue, si tuvo obstáculos para firmar, cuáles fueron los obstáculos para llegar a Grandes Ligas, todo eso. Mira, para firmar no tuve, gracias a Dios no tuve tantos obstáculos.
En aquella época no existían las academias, entonces Ok. lo que hacían lo que llamaban tryout. El equipo que te invitó, como me pasó a mí con La Guaira, me invitó una semana para la capital en Caracas, vino el estado de los Mets y así fue que yo firmé. Tuve la suerte que cuando jugué mi béisbol menor en el estado Carabobo, había un periodista que se llamaba Antonio Narváez y era muy amigo del dueño del equipo de Tiburones de La Guaira. Él seguía los campeonatos nacionales y bueno, hice una amistad con él, mi padre también con él, la amistad fue bastante bella, sincera, y una vez me preguntó que si quería jugar juego profesional, y yo le dije, por supuesto, me gustaría. Desde allí comenzó la conexión con el señor periodista Antonio Narváez y el dueño de La Guaira, y fue el que me presentó al dueño de La Guaira. Pero en realidad yo no tuve ningún obstáculo para firmar, el único fue el que pusieron mis padres, que tenía que terminar mi high school, y bueno, Que, gracias. que no es malo, porque por No, no, no. ejemplo, mire, Sí, usted fue jugador de béisbol, pero a la vez ahora es dirigente. O sea, esos estudios realmente fueron una base de usted poder lograr hacer, después de ser beisbolista, poder ser dirigente. Es una buena base. sí, Rafael, a mí lo que me ayudó muchísimo fue la educación que me dieron mis padres, porque no es fácil salir del país de uno sin hablar muy bien el idioma. Primero Claro. hay que viajaba solo, entonces uno empieza a tomar decisiones solo y gracias a esa educación que me dieron mis padres, me ayudó muchísimo en toda mi trayectoria como pelotero y ahora como técnico. Entonces, en realidad, no tuve mucho obstáculo para firmar, pero en el proceso, el de ligas menores, por supuesto, la transición, el cambio de cultura pega bastante. Yo tuve en el 78 y en el 79, le pedí a los Mets que quería mi pasaje para regresar a Venezuela porque me hacía falta mi familia, mis amigos, mi país, la comida. Y entonces, gracias a Dios, la insistencia del gerente general, cuando estaba jugando rookie, dijo que no, que tenía buen talento, que me tuviera paciencia, y llamo a mi padre para decirle que yo me quiero regresar. Entonces ellos me dijeron, bueno, puedes regresar con la condición de que vas a sacar una carrera, tienes que estudiar y trabajar. Claro. Tú escogiste ser pelotero, te apoyamos, tú fuiste el que tomaste esa decisión. Entonces, gracias a Dios que les hice caso, me aguanté, tuve la paciencia, pero fue duro porque aquella época para los peloteros, sobre todo los latinos, no existían las facilidades que existen ahora, que te Claro. llevan al complejo, te llevan para el hotel, te llevan, ahora los llevan a los médicos. Antes uno tenía que agarrar taxi o preguntar a un compañero que si te podía llevar, que esa cosa, eso antes existía poco, ese compañerismo de ayudar a los peloteros latinos, eso existía poco. Y bueno, los obstáculos eran eso, seguir aprendiendo el idioma, seguir aprendiendo la cultura de Estados Unidos, respetar las reglas, las normas de otro país. Y el proceso de madurez costó un poquito, pero gracias a Dios me encontré con buenos managers, buenos coaches. Los Mets, en realidad como organización, me ayudaron bastante. Y la gente que vivía en los pueblos donde uno jugaba, gracias a Dios, fueron gente bastante honesta, bastante voluntariosa, que querían ayudar a uno, y cuando saben que uno era latino, como que mostraban más interés para ayudar a uno. Yo me acuerdo que una familia me acogió en su casa, yo no pagué nada, todo fue Wow. gratis. Sí, sí, porque la hija estudiaba en Boston y yo estando en ese pueblo de Nueva York, me ayudaron muchísimo. Me regalaron un curso de inglés, ya me enseñó mucho, mucho el Qué inglés. bien. Sí, entonces por esa parte, verá que recibí bastante apoyo, ¿ok? Pero el hecho de que tener que tomar decisiones solo, aprender a comer la comida de aquí de Estados Unidos, que es Claro. totalmente diferente a la latina, el cambio fue bastante fuerte. Sí, me imagino, o sea, ese cambio cultural no es fácil. Ujú. Y más en la época que usted firmó, que no había tantas facilidades como usted dice. O sea, el béisbol ha evolucionado tanto que ya un latino es Sí. normal que tenga de liga. O sea, Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, eso es ya algo normal. México Sí, también me no, faltó. sí, y lo bueno que nos ayudó a nosotros en aquella época, que pues yo viví con un puertorriqueño, Cheo Kendo, que jugó muchos años en Grandes Ligas. Yo tuve de compañero de cuarto en la AA con los Mets a Ubrí, un dominicano que jugó Grandes Ligas con Guaxón un poquito. Creo que se llama Fernando Ubrí.
tremendo muchacho, nos ayudamos bastante, también vivía con un mexicano. Entonces, entre los latinos nos ayudábamos muchísimo. Siempre ha habido esa unión en el béisbol, porque realmente todo el pelotero que yo entrevisto, por ejemplo, si es de Venezuela, normalmente los amigos de la Venezuela son los dominicanos en Grandes Ligas. Yo me sorprendo, o sea, cuando yo entrevisto a un venezolano, me hablan más de un dominicano que de los venezolanos. Yo, pues ven acá, háblame de eso. Yo lo que quiero es introducirme en Venezuela y tú me estás hablando de dominicano. Yo no sé en qué, sí, yo no sé en qué va eso, pero cuando yo comencé a jugar ligas menores, vuelvo y repito, me encontré con este dominicano que verá que nos ayudábamos muchísimo. Un tipo, la condición era que él cocinaba y yo limpiaba el apartamento, pues él cocinaba. Sí, lo que era, mira, arroz, el pollo y la habichuela, eso no faltaba en el apartamento. El dominicano no coge cuento con eso. Sí, sí. Entonces, ese era el acuerdo, que él cocinara, yo limpiaba el apartamento, yo era el que manejaba porque él no tenía licencia, entonces nos ayudamos de esa manera. Y una cosa que me ayudó más en aprender el inglés, pues yo lo estaba enseñando a él a hablar inglés, ¿ok? Y hubo esa amistad que creo que hace como 5 años nos encontramos en entrenamiento y empezamos a hablar las anécdotas de cuando vamos a doblar con los Mets. Y vuelvo y repito, Ubrí fue una bella persona, muy humilde, pero un muchacho sincero, trabajador y tenía buenas condiciones. Él jugó Grandes Ligas, si no me acuerdo, 1 o 2 años con White Sox, si no me equivoco. Pero entonces, vuelvo y repito, en aquella época los latinos nos ayudábamos muchísimo, nos apoyábamos. Claro, todos sabíamos que las condiciones eran igualitas, que estábamos en un país extraño. Nos daba pena hablar en inglés para que la gente no se burlara de nosotros. Y siempre, siempre nos íbamos juntos para el estadio, salíamos a comer juntos. Entonces, es una experiencia que nunca se olvida, una anécdota bonita en aquella época de ligas menores, porque ahora es diferente, claro. El béisbol ha cambiado de muchas maneras, que me alegro bastante que ahora el pelotero latino reciba más apoyo. Yo creo que los americanos por fin entendieron de dónde salimos, el trabajo que se pasa en algunos países latinos para ser pelotero, ¿ok? Y ahora como que entienden mejor y tienen más paciencia con los peloteros latinos. Sí, realmente es así como dices. Y de hecho, hay norteamericanos que, por ejemplo, conviven con latinos. O sea, por ejemplo, le voy a dar un caso que usted lo conoció, usted jugó con él en los Piratas. Barry Bonds. Barry Bonds simpatiza más con los latinos que con las personas de... Y yo me sorprendo, o sea, yo no entiendo por qué. O sea, Barry Bonds, bueno, después vamos a tocar esos temas. Vamos primero con los Mets. Aquí tengo anotado, Mega. Déjeme buscar. Usted jugó con Gary Carter en los Mets de Nueva York. Key Hernández, Howard Johnson, Kevin Mike Reynolds, Mike Reynolds, Douglas Strawberry, Dwayne Gonden, Con Gooden también jugué, sí. Y Roger McDowell. Sí. Entonces, ¿qué experiencia usted nos puede contar de esas personas? Wow, mira. Sí, eso fue en el año 87. El año 86 yo jugué AAA y estaba teniendo buen año. Y cuando llegó septiembre, que expanden los rosters, yo pensé que me iban a subir, pues estaba jugando bien en AAA. Y suben un shortstop americano que estaba en AA, prospecto de ellos. Y ese año ganan la Serie Mundial. Entonces, ese invierno, yo fui a jugar a Venezuela con la condición, o sea, con la idea, el plan de tener un buen torneo en invierno para conseguir un contrato Grandes Ligas con otra organización, porque sabía que con los Mets no iba a tener chance. Mi sorpresa es que los Mets me llaman y me ofrecen invitarme para entrenamiento de Grandes Ligas. No estaba en el roster, sino invitado, pero el sprint training, ¿verdad? Sprint training. Y el contrato que me dan para AAA, económicamente, un contrato muy bueno. Entonces yo decido volver a firmar con los Mets. En realidad una organización que me trató muy bien, me gustaba muchísimo, tenía muchos amigos. Y me invitan para entrenamiento de Grandes Ligas. Y cuando llego a entrenamiento de Grandes Ligas en el 87, sorprendido de la invitación. Y segundo, yo decía, bueno, ¿cómo voy a jugar yo aquí? Ganaron la Serie Mundial en el 86 y cuando entro al clubhouse de entrenamiento y veo aquellos nombres, yo ya había jugado con Strawberry en AA, con Gooden en AA, con Lenny Dykstra en AAA, los conocía a ellos, pero a Gary Carter, Keith Hernández, Wally Backman,
Howard Johnson, yo decía, Dios mío, Ron Darling, Gooden, Sig Fernández, o sea, un equipazo que yo decía, bueno, yo no creo que haya jugado mucho, pero sí, compartir con ellos, practicar con ellos, aprendí muchas cosas de lo que es la rutina, el respeto al juego, la preparación, la dedicación. David Johnson, que era el manager, no se comunicaba mucho con los peloteros. Ese primer día de Grandes Ligas, usted no lo puede contar. ¿Cómo fue esa llamada de Grandes Ligas y todo eso? O sea, ya fue un mismo día, el día antes. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando hice el equipo, Claro. eso fueron 2 días antes que se acabara el entrenamiento. Y hago el equipo porque Dave Maganan, que era el tercera base, se lesiona. Entonces me hice el equipo como utility. Me llama David Johnson y me dice, mira, ¿cómo te sentirías que vas a hacer el shortstop de AAA todos los días? Y le bueno, o sea, no hice el equipo, porque al decirme así, Claro. yo pensé, bueno, no hice el equipo. Entonces le digo, bueno, por lo menos voy a jugar todos los días, ¿no? Me dice, sí, vas a hacer shortstop todos los días en AAA. Y le digo, bueno, está bien, ustedes son los que deciden, ustedes son los jefes, yo voy a jugar AAA. Entonces después me pregunta, ¿qué prefieres, jugar shortstop en AAA o ser utility en Grandes Ligas con nosotros? Uf. Yo le digo, bueno, me voy como utility para Grandes Ligas, después veo. Claro. Yo pensé, después se presenta la oportunidad y amor, voy a jugar. Entonces, Claro. te felicito, escogiste bien, vas a ser el utility de nosotros. Yo le digo, bueno, ajá, hice el equipo. Bueno, sí, hiciste el equipo, felicitaciones. Wow, bueno, bastante contento, por supuesto, nervioso, porque cuando, vuelvo y repito, yo entro a aquel clubado y veo todas esas grandes ligas y voy a estar con ellos empezando la temporada. Con los campeones mundiales, Con realmente. los campeones y me di cuenta en ese entrenamiento la atención que recibía ese equipo por parte de la prensa. Eso eran 20, 25 periodistas todos los días en el crujado y decía, wow. Y claro, a mí no me entrevistaron porque yo jugué, fue triple anterior. Yo no me preocupaba por eso, yo lo que estaba sentado a mi lado, que veía aquel gentío, aquel poco de periodistas todos los días, ante la práctica y después de los juegos, que yo pensé, esto es increíble, qué sabroso jugar con los Mets, pensaba yo. Y hay un dominicano, Santana, sobre todo. Sí. Rafi Santana, que él me ayudó muchísimo también, estando en entrenamiento de Grande Liga ese año, él me ayudó muchísimo, me aconsejó bastante, y mira, haz esto, no hagas aquello, vente conmigo, y, o sea, la primera semana él me ayudó muchísimo y después me dijo, hey, ya te ayudé bastante, ahora tienes que tú solo tener tu rutina, tu preparación, y gracias a Dios que verá que habían varios latinos y nos ayudamos muchísimo, nos ayudamos muchísimo. Entonces, claro, la noticia de hacer el equipo, con ese equipo de los Mets, campeones mundiales, no veía la hora de llegar al hotel para llamar a mis padres, darle la noticia de que había hecho el equipo de los Mets. Fue bastante agradable la experiencia de trabajar con ellos. Mookie Wilson también estaba en ese equipo. No, era un equipo todo estrella, todo menos Alfredo Pedrique, que era novato. No, no diga eso. Mira, y una pregunta. Vamos a decir, ese primer hit que conectaste, ¿cómo fue? Nájanos. Mira, ese fue contra un pitcher zurdo, Smith, de Atlanta. Estábamos jugando en Atlanta porque yo debuté contra Filadelfia, pero entré a jugar defensa. En el séptimo, octavo inning batearon emergente por Santana y entonces yo entré a jugar defensivamente, no agarré turno ese día. Pero vamos a Atlanta, abrí el juego y me acuerdo que mi hit fui para el right field contra el pitcher de Smith. Claro, yo llego a primera emocionado, contento que por fin di un hit en Grandes Ligas. Tantos años jugando Liga Menores, 8 años con los Mets en Liga Menores. Wow. Se presentó ese momento. Claro, cuando yo llego al club y veo el line-up, súper nervioso, porque David Johnson no me dijo el día anterior, tú vas a jugar mañana. No sabía. Llego a mi club temprano y cuando veo el line-up, Pedrique, y digo, wow, shortstop. Contento, claro, y nervioso, todo el BP, la práctica nervioso. No Fue en veía el primer turno, cuando conectaste el giro, el segundo, ¿en cuál? Sinceramente, creo que fue el segundo turno. Si me acuerdo bien, creo que fue el segundo turno. Pero cuando termina la práctica, o sea, yo lo que quería que comenzara el juego, porque Claro. salía a jugar short, quería que me dieran el rolling para ya botar el nerviosismo, olvidarme del nerviosismo. Y me dan el primer rolling, hice mi audio y bueno, gracias a Dios, ahora sí me puedo relajar. ¿Okay? Claro. Y cuando me acuerdo de mi primer turno,
no me sentí tan nervioso porque ya jugando a la defensiva Sí, había hecho el lado, estaba como más relajado, pues. Y entonces cuando di el hit, es como que, bueno, gracias a Dios, ahora a disfrutar el juego, a gozármelo, y verdad que fue una experiencia bastante bonita ese primer hit, con ese primer hit. qué bueno, qué bueno. ¿Y qué anécdota graciosa nos puedes contar que te haya sucedido en el terreno? Bueno, fíjate, con los Mets en el terreno apenas jugué 5 juegos. Jugué pocos juegos con los Mets, después me cambiaron para los Piratas. Pero estando con los Mets, me acuerdo que íbamos para Cincinnati y terminé el juego, estamos en Nueva York y terminé el juego y cuando entramos al clubhouse que yo veo mi locker, no veo mi ropa de civil. Yo, bueno, ¿qué le pasó a mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Y voy y le pregunto al viejito del crujado, al señor del crujado de los Mets, y él me dice, no, yo no sé, bueno, pero yo tenía todo guindado. Bueno, báñate que yo te la busco. Bueno, es raro, porque, bueno, me voy a bañar y cuando regreso, que voy al locker, entonces veo una ropa que era un short bien chiquito, una franela que me la puse y eso era por aquí, le digo, y esto no es mío. Y entonces cuando veo, mira, aquí están tus zapatos y aquí está tu gorra. La gorra era un sombrero de esos que De usaban. fallar. Yo digo, Dios mío, no, 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 esta es mi ropa, esta no es mi ropa. Me dice, hey, bienvenido a Grandes Ligas. Wow. Y así, y cuando veo, habían como 2 o 3 novatos. En ese equipo éramos pocos. Y cuando veo, creo que era Dave Maganan, también el otro que le quitaron su ropa a Lenny Dystra. Y yo decía, Dios mío, y así nos tuvimos que montar en el avión y llegamos a Cincinnati, llegamos al hotel así vestidos. Yo decía, no, señor, sí. Esa fue la primera experiencia que me dieron la bienvenida a Grandes Ligas, que uno tiene que vestirse con lo que ellos escojan, ¿me entiendes? Y me acuerdo que Santana era uno que estaba en el grupo de cómplices, porque claro, ya le había jugado Grandes Ligas y sabía lo que me iba a hacer, pero no me dijo nada. Claro. Sí. Oye, Lo eso bueno de todo fue esto una es que broma. sí, ese día ganamos y bueno, en el avión echando broma, vestidos todos así, verdad que fue bastante agradable el rato, ¿me entiendes? Y a pesar de que, mira, a pesar de Rafael, que era un equipo de experiencia, habían ganado la Serie Mundial el año anterior, mira, unos tipos demasiado sencillos, verá que me hicieron sentir parte del equipo, ¿ok? Qué Fueron bueno. tipos que Amor en televisión o el equipo contrario, tú los veías, pensaron que Amor tenían muy orgulloso, tú sabes, no, Sí. tipos Eran bien humildes. humildes. Ok. Sí, sí, ahí te digo que en el crujado se llevaban bien, un equipo que se ayudaban. Eso sí, al terminar el partido, cada quien hacía sus cosas, pero Claro. cuando se ponían ese uniforme, era para ganar, era para ganar. ¿Me entiendes? Excelente, excelente. Sí, Bueno, sí, ya vamos a hablar un poco de los piratas, que ahí hay temas interesantes. Usted llega a sí. los piratas y se encuentra con este manager, G. Jim Leyland. Leyland. Un G. Leyland. personaje. ¿Qué hacemos con él? Dígame. Vamos a hacer esto. Eso de usted, dígame. Mira, una persona muy agradable, muy emocional, sentimental. Él es de los managers que dice que es manager que los peloteros les gusta jugar. Porque a pesar de ser un tipo intensivo, ¿ok? Les gusta ganar, por supuesto, pero siempre estaba pendiente de la parte humana. Mira cómo está la familia, cómo te sientes, ¿ok? Y siempre, sobre todo cuando estábamos afuera en el terreno, tenía tiempo para hablarle a todos los peloteros. Regular, no regular, él siempre trataba a todos iguales, siempre. Entonces es una cosa que yo aprendí muchísimo de Leyland, muy colaborador, siempre hablando de béisbol, siempre ayudándote. Y vuelvo, repito, era un tipo muy emocional, sentimental. Él se llevaba muy bien con todos los peloteros. Entonces, si algún pelotero no iba bien, él lo trancaba en la oficina, lo aconsejaba, como que si uno era hijo de él, porque conmigo lo hizo como 2 veces. Me llamó a la oficina, me decía, Al, relájate, quédate tranquilo, tú vas a jugar, no te pongas presión. Y uno se sentía a gusto jugando para Jim Leyland. Excelente, excelente. Sí, sí. ¿Y Barribón? Bueno, él era diferente. El asunto, Sabemos que era diferente, pero cuando joven, porque usted lo conoció cuando joven. Usted no lo sí. conoció ya siendo una superestrella. O No, sea, no.
Me el imagino joven. que él era diferente cuando joven a cuando ya era superestrella. Queremos saber cómo era Barry Bonds cuando joven. Mira, joven era un tipo que tenía mucha confianza y Barribón sabía que él era bueno, tenía talento, un pelotero que iba a ser estrella. Cuando tú veías ese tipo practicando, jugando, uno decía, wow, este tipo todo lo hace fácil, todo, todo. El fildeo, el bateo, corriendo, aquella naturalidad, y eso lo sabía él. Entonces, caía como que era un poquito hot dog, ¿me entiendes? Perro caliente, kaki, pero era su personalidad, era la seguridad y la confianza que él tenía en sí mismo. ¿Ok? Como compañero de equipo, sí, él, en el clubado él conversaba con uno, lo que tú dijiste al principio de la charla, de la conversación, Claro. él buscaba mucho los latinos, él se llevaba bien con Chicolín, puertorriqueño, Junior T, un queche puertorriqueño, había un pitcher mexicano, Vicente Palacio, conmigo, él siempre con nosotros se llevaba de lo mejor, ¿ok? Habían varios peloteros americanos que con él no se entendían mucho, pero Bobby Bonilla era el mejor que conocía a Barribón y Barribón y él eran muy amigos. Bonilla el que podía controlar a Barribón y podía decirle, hey, hey, vamos, corre duro, hey, no estás haciendo esto bien. El único era Bobby Bonilla. Entonces Jim Leyland siempre hablaba con Bonilla y le decía, hey, empuja a Barribón, ¿qué le pasa a Barribón? Porque con Jim Leyland él tuvo Su choque. su choque en varias oportunidades. Entonces, con Bobby Bonilla, él respetaba mucho a Bobby Bonilla, lo escuchaba muchísimo. Y con los latinos siempre se llevó bien, siempre. Qué Pero interesante. habían con peloteros, tú sabes, otros americanos que no se llevaban muy bien, pues lo criticaban mucho, que era perro caliente, que no. Era que el tipo podía jugar béisbol, sabía y tenía el talento. Mm. Claro, o sea, era como su enfoque más que otra cosa. Su Sí, sí, concentración, su concentración la tenía en el béisbol. sí, sí, él lo que quería era ganar y por supuesto estaba pendiente de sus numeritos y a veces a los otros compañeros no le cayó eso muy bien, pero cuando él salía al terreno, o sea, jugaba duro, había momentos que no corría, entonces Bobby Bonilla decía, hey, let's go, vamos, vamos, no hagas eso otra vez. Muchacho joven, no estaba maduro, ok, Claro. sabía que era estrella de los Piratas, todo el mundo quería ver a Barry Bonds y salíamos de gira en los road trips, el de gira era lo mismo, Barry Bonds, entonces se sentía la estrella del equipo. Sí, había que manejarlo, porque estaba joven. Sí, sí. ¿Y qué nos puede contar de Bobby Bonilla? Mira, vale, es tremendo, tremenda persona, como pelotero, un tipo que tenía fuerza, pero lo mejor de Bonilla era la parte humana. Él en el clubado siempre, con todo, latinoamericano, él era, yo lo veía como el líder del equipo, yo lo veía como el capitán. Siempre estaba ayudando a todos, a los latinos siempre estuvo pendiente de ayudarnos. Hey, necesita algo, necesitan Ray, siempre nos ofrecía si que necesitaba muy al mercado. En Grandes Ligas eso se ve poco. Pues ya en Grandes Ligas cada quien por su cuenta, tiene familia, pero no, Bobby siempre estaba pendiente de los latinos, ¿ok? Su humor demasiado agradable en el crujado y como pelotero, bueno, fue pelotero estrella. Él, él trabaja para la Asociación de Peloteros. Ok, y yo cuando viene a los clubhouse a dar su meeting y hablar de la asociación de peloteros, siempre nos saludamos y nos ponemos a hablar de los años aquellos cuando estábamos en los piratas juntos. Sí, sí, sí. No, y de Ok. hecho hay un dato importante y histórico de Bobby. Ujú. Él fue uno de los contratos más largos. Todavía él le pagan. En el Todavía. 2021, creo que en el 2021 es que vence ese contrato. O sea, Exacto. él se retiró ya y todavía le están pagando. Yo creo que Bobby tiene como 8 o 9 años retirado, si no me equivoco, y todavía sigue cobrando millones. Igualito, tranquilo. Sí. Pero Entonces, no, no. hay muchos peloteros que lo hacen, que le dicen, Sí, divídeme los sí. contratos y así se mantienen cuando se retiran, que no está mal la Exacto. idea. Sí, sí, no es mala idea. Cuando están jugando cobran poco, pero saben que después que se retiran van a 5 o 6 años que van a recibir un buen contrato. Así tuvo McWilliam con los Diamondbacks, Randy Johnson con los Diamondbacks, Luis González, que después Creo que que Manny salieron, Ramírez también hizo eso con Boston. sí, después que salieron del equipo tuvieron 2 o 3 años más cobrando. Un saludo a Taigo Estrada, que está ahí en sintonía y que ya fue entrevistado por nosotros, Deportes en Ah, ok. Casa. Saludos a todos. Sí, no, Taigo es venezolano, es jugador con Sí, los Yankees. con los Yankees, un infield.
Claro. Que lo Digo felicito, que, tremendo pelotero, lo felicito porque ha hecho un gran trabajo y cuando los Yankees lo subieron jugó muy bien, jugó muy bien. claro que sí, claro que Sí, sí. Mira, vamos a hablar ahora cuando usted fue a Detroit. ¿Qué pasó ahí? Que fue a ese equipo, conoció a Lou Wick, Fred Lynn, Fran Tanana y Willie Hernández. sí, mira, yo firmé con Detroit. Claro, cuando yo firmé yo sabía que jugaba poco porque Lou Whitaker era el segunda base. Alan Trammell era el shortstop. Dos caballos que, bueno, los numeritos que pusieron en Grandes Ligas fueron increíbles. Pero en realidad fue el único equipo que me ofreció un solo contrato y me puso en el roster de los 40. Los otros equipos me llamaron como tres equipos y era invitación, entrenamiento de Grandes Ligas con contrato de AAA. Entonces decidíme con Detroit porque ya a mi edad tenía 29, 28, 29 años, 30 años, entonces estaba buscando era agarrar más días en la pensión. Está un rote de 40, tiene mayor garantía que siendo invitado con un contrato para AAA. Entonces resultó que el entrenamiento con el 89, con Detroit me fue muy bien. Jugaba hasta left field, jugué en entrenamiento de Grandes Ligas, a tercera, short, segunda. Me acuerdo que en aquella época se hacían doble juego a veces, se jugaba en la mañana y después en la tarde. Entonces Parque Anderson me decía, hay que vas a tener que jugar en la mañana y en la tarde también. No, no importa. Yo lo que quería demostrarle a Detroit Claro. y a Sparky que podía hacer el equipo, que todavía podía ayudar a un equipo de Grandes Ligas. Y jugué bastante ese año con Detroit en entrenamiento, hice el equipo, pero en la temporada jugué poco porque tenía a Trammell en el short, tenía a Whitaker en segunda, que ellos jugaban todos los días. Para darle día libre a esos dos peloteros, ellos no querían día libre. Pero tuve la ventaja que jugué para Sparky Anderson, tremendo manager, otra persona que me ayudó muchísimo, muchos consejos. Willie Hernández, el pitcher puertorriqueño zurdo, me trató como si fuera un hijo de él. Yo me quedé en la casa de Willie Hernández, en Detroit, hasta junio, que entonces vino la familia, que los nenes de él salieron del colegio y los fueron a visitar en el verano, y yo entonces busqué mi apartamento y vivía solo. Pero desde entrenamiento, Willie Hernández para mí fue como otro padre en el béisbol. Verdad que me ayudó muchísimo, me aconsejó bastante y nunca es que se me olvida que cuando terminé el entrenamiento, él me dijo, mira, chamo, como decimos en Venezuela, Sí. tú vas a vivir conmigo en Detroit. Le no, vale, tú tienes familia, yo puedo buscar mi apartamento. No, 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 la familia llega en Detroit en julio, tú vas a ser mi roomie en Detroit. Y Uf. wow, mira, para que, y era un caballo, William Hernández en Detroit. Claro. Y cuando llegamos a Detroit, nunca se me olvida que del aeropuerto nos fuimos juntos para su casa. A mí me llegaba el carro una semana después de Detroit. Y cuando llegó a su casa, dije, wow, una belleza de casa, una Me belleza de imagino, casa. un casón, piscina, todo, ¿verdad? Ese hombre tenía de todo en esa casa. Y entonces me dijo, mira, chamo, este es tu cuarto. Y cuando entro al cuarto tenía baño adentro y todo. O sea, estaba, bueno, hecho, sí. Entonces, no, no, yo te pago renta. No, señor. Él no aceptó que le pagara renta. Eso sí, la comida la pagamos entre los dos porque a él le Claro. gustaba cocinar mucho. Yo cocinaba poco. Y entonces me dice, bueno, tú compras lo que tú quieras y yo cocino. A mí no me importa. Y wow, y verá que Willy Hernández conmigo se portó muy bien, Se portó muy excelente. bien. Sí, ¿De qué país es William Hernández? puertorriqueño, Puertorriqueño. puertorriqueño. Él quedó el más valioso de la Serie Mundial, si no me equivoco, el 84, creo que ganó Detroit la Serie Mundial contra San Diego, si no me equivoco. Ok. Él fue el pitcher más valioso, si no me equivoco, de esa Serie Mundial. Pero tremendo pelotero, tremendo lanzador y un tremendo ser humano. Entonces, cuando llega la familia a Detroit, yo busqué mi apartamento, conocí a la esposa, a los hijos, bella familia, bella familia. Entonces, claro, jugué con Fred Lynn, el primer base era Alex Berman, estaba Tanana, estaba Willie, estaba otro relevista, Henneman, cerrador que pichó con los Sí. Tiburones de La Guaira en Venezuela. Era un equipo bueno. Se lo llevó para allá, se lo llevó para allá. ¿Para dónde? O para Venezuela. O sea, Bueno, el Henneman ese jugamos junto con La Guaira, sí. Tremendo bien. pitcher, un buen brazo. Él tuvo buenos años en Grandes Ligas. Jugó varios años en Grandes Ligas, pero un equipo con experiencia y aprendí muchísimo con Sparky. Excelente, excelente persona. Bueno, excelente. Vamos a hablar
antes de cerrar la MLB, la jugada que usted hizo, que nunca se le olvidó que hizo en Grande Liga, que está en su cabeza siempre. Dice, wow, me pasé, hice esa jugada. ¿Buena o mala? Buena como mala. Es para que aquí no queremos hablar de lo malo, es de lo bueno. Mira, estábamos jugando contra San Luis y había un bateador zurdo, Ford, ¿okay? Que ese año San Luis toditos corrían, volaban. Coleman, Ozzie Smith, este muchacho Ford, el segundo base era Hertz, que también corría bien. No, el San Luis tenía ese año un equipazo. Y él bateando a la zurda me da una línea de un bound, short hop, y yo estoy en el short, y era grama artificial, el turf. Y yo que el básquet, mi guante al revés, yo le hice así, verá que fue bastante duro y cuando siento que, wow, fue un short hop y tenía que apurarme porque él corría bien. Claro, porque corría bien. Y yo cogí la pelota y mismo solté y me acuerdo que tiré de un bound a primera y lado y decía, wow, tremenda jugada, decía yo. Usted me dijo, wow. Sí, porque esas jugadas son difíciles, un bateador zurdo, Okay. y en la grama artificial que siempre las bolas, los batazos pasan más rápido, y cuando yo lo hago con mi guante al revés, que ahí mismo agarré el batazo y tiré, yo digo, wow, tremenda jugada. O sea, me sentí bien con esa jugada, sí. Bien, mira, ya vamos a pasar a la Liga Venezolana. Allá usted es historia. La guerrilla, que campeonato como jugador, campeonato como dirigente. Sí. Primero, ese campeonato como jugador. Y después, ¿qué le motivó a ser dirigente, a ser coach? Todo eso. Porque también tengo entendido que usted ha dirigido en Grandes Ligas. Pusieron por ahí un dato que solamente Sí. dos Bueno, venezolanos lo han hecho. exacto. Jugar en Venezuela, siempre he dicho, las ligas de invierno ayudan mucho al pelotero a madurar, a conseguirse, a conocerse uno como pelotero, ¿ok? Y yo jugar en Venezuela, eso me ayudó muchísimo en mi desarrollo como pelotero, porque al año siguiente que regresaba a Estados Unidos me sentía con más confianza en el terreno. Y tener la ventaja, la suerte que jugué con ese grupo en la guerrilla, muchos peloteros buenos, Waldo Guillén, Luis Salazar, Polidor, que en paz descanse, Norman Carrasco, que jugó en Grande Liga con los Angelinos, Argenis Salazar jugó con Kansas City, Cincinnati, Café Martínez, el padre que era El papá. prospecto. Exacto, Raúl Pérez Tobar, que fue un centrofil venezolano prospecto de Kansas City y llegó hasta AAA, no, lástima que no hubo grandes ligas, pero unas condiciones naturales. Entonces eso me ayuda a desarrollarme. Un año tuvimos nosotros en el roster 7 Ciorestón en ese equipo. Wow. 7. Y yo tuve que jugar primera base, que el manager, un cubano, José Martínez, que trabajó muchos años con los Chicago Cubs, me dijo, si quieres jugar, tiene que ser primera base, no hay más puestos. Le digo, bueno, está bien, jugó primera, porque Guillén jugó ese año designado y de vez en cuando jugaba Ciorestó. Luis Salazar es el tercera base, entonces Polidor jugaba tercera, Cior segundo, o sea, muchos infielder. Café lo pasaron a jugar a right field, pero no puedo jugar en el infield porque estaba full. Entonces yo jugué primera y ese año me fue bastante bien. O sea, eran 7 Ciorestón. Y entonces los Ciorestón estaban en primera, segunda, Ciorestón en tercera y en los files. Y en los files. Y Guillén, o sea, era el designado. Espera, déjame ver cómo cuadra. Mira, Los cuatro infield, Guillén designado y entonces los otros dos off-field. Luis Salazar jugaba en el field, Café jugaba en el right field, Gustavo Polidor en tercera, Argenis Salazar en el short, Carrasco fue el único que no se lo movían de segunda porque él era segunda base, ¿okay? Y yo estaba en primera y Guillén era el designado. Entonces eso era, sí, un buen equipo. Ese año La Guaira no llevó importado de jugador de posición, puro lanzadores importados. Y entonces, sí, entonces claro, jugar en Venezuela me ayudó muchísimo. Ganamos 2 campeonatos con ese equipo en el año 84, 85, 85, 86. Es así. Y entonces, sí. Y cuando teníamos la oportunidad de ganar el tercer campeonato, no sé si conoce a un lanzador venezolano, Urbano Lugo. Él pichaba para Caracas. Fuimos a la final contra los Leones del Caracas y en el séptimo juego nos tiró no run. Urbano Lugo. Nos tiró una final y ahí perdimos el chance de ser. No fue juego perfecto. Fue a pesar de una base por bola, un error. Exacto, de una base por bola, no le dimos unos hitos.
Sí, entonces yo me retiro en el año 95, pero ya en el año más o menos 91, 92, que estaba jugando AAA, Claro. eh, tú sabes, siempre quise quedarme en el béisbol, como técnico, manager o un puesto de oficina, siempre quería seguir en el béisbol. Y un señor venezolano, Andrés Reiner, que fue el primero que abrió una academia en Venezuela con los Astros de Houston, me dijo que si me retiraba, que lo llamara a él para trabajar con los Astros, que él me veía en un futuro ser manager. Y desde allí entonces se Ay, me ay, ay. despertó aquel interés, manager. Ok, cuando me retiro, bueno, me dediqué, comencé en el año 95 con Kansas City, como manager en Liga Menores. Sí. Y cuéntanos, siga cómo fue la historia del manager. Y bueno, de Liga Menores, mira, aprendí muchísimo. Claro, tenía la experiencia de jugar y me ayudó muchísimo. No sé si conociste o oíste nombrar a José Tartabul, el padre, porque Vale. hubo Tartabul el hijo, que jugó muchos años en Grandes Ligas. Su papá jugó también muchos años en Grandes Ligas y jugó en Venezuela en los años 50, 60. Y cuando yo en el 95 comencé a dirigir en Kansas City, él fue mi coach de bateo. Y eso fue lo mejor, sí, lo mejor que me pudo pasar, tener al señor Tatabul con mi coach Pero de eso fue en bateo Liga Menores, en Liga en Liga Menores. Menores, en Liga Menores, el año 95. Y con Kansas City estaba Luis Silverio, un Claro, dominicano. lo conozco, sí. Me ayudó muchísimo el señor Tatabul y Silverio. Yo a los dos le debo mucho cuando estaba con Kansas City, me aconsejaron bastante. Silverio tuvo muchos años trabajando con Kansas City. ¿Okay? Entonces el señor Tatabul me ayudaba mucho con estrategia, cómo trabajar con los peloteros, la comunicación con los peloteros, la comunicación con los coaches, cómo organizar una práctica o el trabajo de todos los días. No, él para mí fue un gran mentor mi comienzo como manager en Liga Menores. Verá que el señor Tartabur le debo bastante. Silverio me aconsejó muchísimo estando en Kansas City en los entrenamientos en Liga Menores. Y bueno, después pasé a los Astros como coach de bateo en AAA en el 98. 3 años fui el coach de banco con los Astros en Grandes Ligas con Brad Mills, que fue el manager. Y con los Astros también tuve la responsabilidad de ser coordinador de Latinoamérica. Trabajé muchísimo con el capitán Linares, una bella persona. Oh, sí. Por eso yo, Alfredo Perica, he tenido suerte, que trabajo con bellas personas, me ayudaron muchísimo. Cuando yo soy el coordinador de Latinoamérica, yo trabajaba más en Venezuela. Y cuando iba a Dominicana, el señor Linares, mira, una bella persona. Sí, me aconsejó, me enseñó a cómo coordinar las prácticas en Latinoamérica, cómo evaluar a los peloteros latinos, ¿ok? Cómo escautear, porque yo también con los Astros hice el trabajo de scout. Y cuando iba a Dominicana, entonces el señor Linares me aconsejaba muchísimo a evaluar el pelotero, a trabajar en Dominicana y trabajar en Venezuela. Los consejos del señor Linares me ayudaron, bueno, un montón. Y siempre estoy pendiente de mandarle saludos. Yo conozco a Ronnie, a su hijo, que es el coach de tercera, con Claro. Tampa Bay. Trabajamos juntos en Liga Menores con los Astros. Cuando yo era el coordinador de terreno en Liga Menores, Ronnie era, creo, si no me equivoco, el manager de la clase A fuerte de los Astros. Entonces, hablar con Ronnie de béisbol, de cosas de la vida, verá que es un muchacho muy educado, muy profesional, tiene mucho futuro, tiene mucho chance de ser manager en Grandes Ligas. Ronnie Linares, muy inteligente, conoce muy bien el juego. Entonces, eso me ayudó muchísimo en Latinoamérica, conocer al capitán, al señor Linares. Y también fui coordinador de infield de Liga Menores con los Astros. Entonces, con los Astros tuve muchas responsabilidades y en el 2004, que estoy con Arizona, yo dirigí 2001, 2000, AA, 2002, 2003, AAA con Diamondbacks y el 2004 me nombran coach de tercera. Entonces en junio el equipo, verdad que tuvimos mucha mala suerte, muchos lesionados, el equipo no comenzó ganando y en junio despiden al manager Bob Brenly. Te dan la Es cuando me oportunidad. dan la oportunidad de ser el manager interino el resto de la temporada del 2004. Entonces fui el primer manager venezolano de dirigir en la Liga Wow. Nacional. Sí, bastante contento por esa oportunidad. Claro, las circunstancias ¿En qué no año fueron fue eso? en el 2004. 2004.
Sí, porque de la americana fue Ozzie Guillén, me imagino. Ozzie Guillén, Fue el exacto. primero que fue campeón con Chicago. Sí. Es Entonces, así. mira, bastante orgulloso de la carrera. Digo, en Liga Menores me encontré con mucha gente buena que me ayudaron, me aconsejaron y me ha ayudado a seguir mi trabajo como manager en Liga Menores. Ahora soy el coach de tercera de los Atléticos de Oakland. De Oakland, sí, yo sé. Sí, fui mis primeros 2 años con los Atléticos en Grandes Ligas, fui coach de primera y era el encargado del base running, del corring de las bases. Ahora coachando tercera voy a trabajar con los infielders. Soy el coordinador de la defensa de los infielders en Grandes Ligas con Oakland, pero bastante contento. Yo también tuve con los Yankees en Liga Menores 5 años, desde el 2013 hasta el 2017. Diría Sánchez, diría Severino, Andújar. Sí, todos esos No, muchachos. yo no puedo. Sí, mira, si yo le pregunto a la persona que usted ha dirigido, yo sé que no terminamos. O sea, no terminamos porque es que usted tiene de por sí, ya tiene mucho tiempo. Primero como Sí. pelotero y luego después siendo dirigente de Liga Menor de Venezuela. Uh-huh. Ahora, vienen varias preguntas. Cheque. Ajá. ¿Le gustaría a usted ser dirigente algún día de la Liga Dominicana? Mira, si se presenta la oportunidad, sí, siempre he tenido la curiosidad porque he oído que la competencia del béisbol dominicano es buenísima. Y yo sé que, estoy seguro porque van peloteros AA, AAA a los grandes ligas, juegan mucho en Dominicana. Y eso es lo que le da ese sabor al béisbol del Caribe, cuando sus peloteros estrellas regresan a su país a jugar. Entonces la competencia es excelente. El nivel del béisbol en el Caribe es excelente por esa razón, que te van todos los peloteros que han jugado AA, AAA, Grandes Ligas y por eso lo hace interesante. Me imagino que en Dominicana también los rosters cambian semanalmente. Entonces es más difícil Es más difícil. para ir en el invierno porque tienes peloteros, todas las semanas diferentes peloteros. O te enfrentas a un equipo y tú dices, bueno, ¿y quién es este pelotero? Si la semana pasada no estaba con ellos. Entonces, por eso dirigiendo en Venezuela o Dominicana, México, Puerto Rico es difícil porque hay muchos peloteros buenos y es un dolor de cabeza bueno para el manager cuando tenga que escoger el roster o hacer un line-up, tiene tantos peloteros buenos que yo digo que lo importante es que el pelotero entienda y se comprometa con el equipo, ¿me entiendes? De cumplir profesionalmente con su equipo y se hace más fácil, digo yo, ganar los partidos y tener una buena química en el clubhouse. Es así, es así. Realmente nosotros tuvimos una entrevista también con Luis Sojo. Ajá. Que, oye, tuve la entrevista, tuve la dicha y la suerte de entrevistarlo el día antes de que lo nombraran manager del Licey. Del Licey. Del equipo Bueno, dominicano. digo que el Licey se lleva un buen manager. No es porque sea venezolano, pues Ojo conoce el béisbol, No, so, tiene la experiencia, quedó campeón en Venezuela, trabajó muchos años en y Estados usted Unidos. trabajó con él en los Yankees, porque él es de los Yankees todavía. Estuvimos juntos en los Yankees en Liga Menores, ¿ok? Y tú te pones a hablar con Sojo de béisbol, wow, el tipo es, como yo digo, Sí, una sabe. Biblia, es una, sí, tiene Yo la hice experiencia. tres live con ese señor. Sí. Y Porque lo bueno que, de Sojo es la personalidad que él se comunica bien con los peloteros, ¿ok? El Sojo verá que él debe ser buen papel con Licey. Yo sé que Licey tiene un roster bastante interesante de peloteros de sí, estrella. Licey, me imagino que como en Venezuela, Caracas, Magallanes, el equipo más popular en Dominicana es Licey, es así. ha ganado muchos campeonatos. Y les digo que, bueno, escoger un buen manager y con el favor de Dios le va a ir muy bien. Sí, y no, y lo lindo del caso, que se va a enfrentar, porque los rivales son Licey y Águilas, se va a Wow. enfrentar a su amigo Félix Fermín, que fue compañero allá, y que Oh, se enfrentaron en Venezuela. yo jugué con Feli en los Piratas y jugué con Beliar en los Piratas. Con Habíamos Rafael tres Beliar. shortstop. Estábamos en años, creo que fue el año 88, estábamos Beliar, Félix Fermín el Gato, le decíamos el Gato y yo. Sí, el gato. ¿Ok? Entonces, cuando comenzó la temporada, a veces el que comenzaba a jugar Sure, ya en el quinto inning, Leila nos sacaba porque le gustaba hacer mucho el doble cambio. Entonces, a veces terminamos el juego un solo turno al bate, o Beliar agarraba 2 turnos al bate, o Fermín 1, o sea, porque éramos los tres. Okay. Y a Leila le gustaba mover mucho a su equipo, siempre le daba la oportunidad Sí. a todo.
Entonces el que comenzaba a jugar sobre ese partido lo sacaba en el quinto inning con un solo turno al bate, ¿entiendes? Pero mira, jugar con Beliar y Fermín, wow, tremendo shortstop, inteligente para jugar el béisbol. Defensivamente, claro, Beliar era el mejor de los tres, era Beliar. Ese tipo, yo lo llamaba, yo lo veía, hey chiquito, parece una aspiradora, le decía yo, para coger rolling. Wow. No, Uy, Beliar, sí, qué sí. bien, qué Yo le bien. decía la aspiradora. Mira, otra persona que entrevistamos, que habló muy bien de usted, que dijo que incluso si el clásico va, que debería dirigir es usted. Se llama Edgardo Alfonso. Oh, no. Edgardo, sí, esa persona, yo lo dirigía a él cuando estábamos en Venezuela con el Magallanes. Tremendo profesional, pelotero, bueno, todos conocemos lo que Edgardo hizo en Grandes Ligas, muy inteligente, bateando, defensivamente muy sólido y una bella persona. Es más, su hermano, Edgar, con los Leones del Caracas en el 2016. Sí, y Edgardo, sí, no, tremenda persona, muy profesional. Y te digo, haber jugado con Beliar y Fermín, eso fue un año excelente, sí, los Piratas, tremenda persona. Es más, Beliar lo vi en entrenamiento este año, está con un equipo, Sí. creo, no sé si es Kansas City o Texas, que él está trabajando, creo que coordinador de infield. Lo vi este año de entrenamiento aquí en Arizona, ¿ok? Y viene y me dice, él me llama, venezolano. Y yo le digo, aspiradora, ¿cómo estamos? Beliar para coger rolling, caballo, qué mano tenía Beliar y un brazo buenísimo, buenísimo. Sí. Y entonces, no, yo tuve compañeros dominicanos excelentes, excelente, tipo que, mira, nos llevábamos bien, nos respetábamos, nos ayudábamos, en el terreno igual no había egoísmo, ¿ok? Sabíamos que era una competencia, pero muy sana, ¿verdad? Que yo disfruté mucho de los compañeros que tuve como pelotero dominicano. Conozco a Maniacta, que trabajamos junto con los Astros, varios años en Liga Sí, Menores, ¿verdad? ¿ok? Y cuando yo tuve en el año 2012 sin trabajo, que renuncié a los Astros, me acuerdo que aquí en Arizona fui a los entrenamientos de Cleveland Perdón. a saludar a Ajá. Manny y para que supiera que, bueno, yo estaba sin trabajo, así me podía ayudar con Cleveland. Pero ya ese tiempo, en febrero, ya estaban todos los coches en Liga Menores con su contrato. Y Manny me dijo, mira, si yo sé algo, yo te llamo. Y siempre nos hemos mantenido en contacto. Es más, Manny me ha llamado 2 veces a mitad de la temporada en Dominicana, ¿ok? Para ver si terminaba dirigiendo a su equipo en Dominicana, pero las 2 veces yo estaba operado de las caderas. Entonces, no, Wow. O sea que lo sí, hubiésemos visto aquí. sí. Wow. Dos veces Wow. me, sí, 2 veces me ha llamado Manny y la última vez que me llamó, creo que fue el año pasado, yo estaba recién operado de la cadera izquierda. Entonces me dice, no, vale, voy a ver si termina de acomodar ese cuerpo para que dirija en Dominicana. Me dijo, pero ya cuando uno está llegando a Pero viejo, sale todo. uno nunca sabe si, porque él ahora es director de operaciones de las Estrellas Orientales Ok. y uno nunca sabe si ahí Sí. hace falta un manager o algo. Sí, bueno, tú sabes que uno que está en el béisbol, cualquier cosa puede pasar. Y yo le digo a la gente, uno es hombre de béisbol, uno nunca sabe cuándo se presentan las oportunidades y con quién, ¿me entiendes? Uno no le puede cerrar la puerta a nadie. Claro, Y para allá va también a Guasil. Parece que sí. regresa a Dominicana también. Sí. Entonces sí he oído que el béisbol dominicano es fuerte, igual que en Venezuela, pues hay muchos peloteros buenos y a la hora de hacer un line-up, wow, es un dolor de cabeza bastante bueno. ¿Cree que usted pueda dirigir en Grandes Ligas en un futuro cercano o muy lejano? Bueno, me gustaría cercano, pues ya voy a cumplir 60 años, lejano no, voy a estar más viejo. Pero que sea, mire, bueno, con el favor de Dios, solo Dios sabe. Sí me gustaría en una circunstancia diferente cuando lo hice en el 2004 con Arizona, que agarró un equipo a finales de junio, ya estábamos muy lejos del primer lugar en la división oeste de la Nacional, que esa era una división muy competitiva. Claro. Los Dodgers, San Diego, San Francisco, Siempre ha sido wow, competitiva. sí, sí. San Entonces, Francisco, los Dodgers. sí, señor, los Dodgers ese año estaban que no querían Mira, perder con nadie. disculpa que me interrumpen. Dígame, Quedan 25 segundos de live. ¿Podemos hacer otro para continuar ok, y concluir? está bien, seguro. Dale, Gracias. hasta ahorita, gracias.